Hay que estar alegres con el Señor, ¿verdad? Hay un gran grupo de hermanos aquí. ¡Qué bendición! Esperemos que todos nosotros estemos en el cielo un día, amén. Que todos, hermanos. Y bajaron los amenes, o sea, ¿amamos al Señor Jesús? Amén. Hay que amar al Señor Jesús, hermano. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Amén. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús? Amén. ¿Verdad que no es lo mismo amar que esperar? Las dos formas, hermano, tienen que estar apegadas. Esta mañana, pues, ya nos presentó el hermano Gerson. La mayoría de personas sí me conocen. Muy chiquito venía a la escuela dominical aquí. Mi abuela Venancia, mi abuela, la conocen también. Ella ya falleció, nos traía a la iglesia. Y qué gran honor, hermano, y privilegio que el Señor me tenga dando su palabra aquí, hermano. Es gran privilegio para mí. Vamos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Yo leeré para ustedes. Su palabra dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente aquí en tu casa de oración. Padre, gracias por el gran privilegio de poder amanecer con vida un día más, Señor. Por esa misericordia, Señor, que nos has dado, de poder estar aquí, Señor, sanos, Señor, salvos, cuando en otro lugar, Señor, muchos mueren. Pero tu poder y tu amor para cada uno de nosotros, Señor, es grande. Gracias porque en otro tiempo, Señor, estuviéramos en el mundo gozando de los placeres, pero tu gracia, Señor, nos ha traído a este lugar, Señor. Gracias por esta enorme bendición. Ayúdame, Señor, que sea un instrumento nada más, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra en este día, Señor. Que seas tú, Señor, tocando cada corazón, y que este tema, Señor, que pueda ayudarnos a todos, Señor, y a mi persona también, Padre. Un tema delicado, Señor, pero un tema importante en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Me comentaba el hermano Gerson que hablara un poco acerca de la entrega a Dios. Y es que este tema, hermanos, ha caído mucho de poder tener una entrega completa al Señor Jesús. Y nosotros miramos en el Antiguo Testamento que ese mandamiento, hermanos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, ¿verdad? De toda tu alma y con todas tus fuerzas, hermano. Pero hoy en día vivimos en una vida, hermano, cotidiana en el mundo donde todo es opción y opción y opción. Hoy en día, dígame si usted, piénselo ahí. Usted tenía dos opciones: o me pongo el vestido rojo o me pongo el vestido azul, amén. Hay opciones, hermano, diferentes. ¿Qué tipo de faja me voy a poner? ¿Café o negra? ¿Qué tipo de aritos? Y muchas opciones. ¿Qué desayuno hoy? O me como un tamal o pan con café. Y todo en la vida, hermano, son opciones. Pero hoy en día hemos metido el mandamiento del Señor a una opción. Cuando la palabra del Señor, hermano, dice que es prioridad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero muchas veces pensamos, pero me voy a quedar descansando, durmiendo. Y metimos la opción: ¿me quedo descansando o voy a la iglesia? Convertimos, hermano, este mandamiento en una opción. Y esto es algo, hermano, en el cual todos fallamos. Pero hay restauración de parte del Señor Jesús. Y ese va a ser lo central el día de hoy, hermano, poder amar al Señor sobre todas las cosas y verse en qué falla uno y verse en qué desobedece uno, porque de muchas maneras, hermano, desobedecemos al Señor. Esto, hermano, es muy importante, porque los santos del Antiguo Testamento
Primero tenían al Señor en su corazón. ¿Recuerdan a Abraham? El Señor mandó a Abraham a sacrificar su hijo. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Lo llevó, hermano. Pero si usted lee la historia, Abraham le dice a una persona: de cierto te digo que yo y mi hijo bajaremos de nuevo. ¿Verdad? ¿Cómo sabía Abraham que iba a bajar de nuevo si el Señor se lo había pedido en sacrificio? Un hombre de fe, un hombre que amaba al Señor por todas las cosas, por sobre todas las cosas, pero a veces caemos en amar más a nuestros padres que al Señor. A veces amamos más los que tienen hijos que al Señor, o aman más a sus esposas que al Señor, o a sus esposos que al Señor. Ponemos, hermanos, las opciones de diferentes maneras. Si su esposo no quiere ir a la iglesia, usted venga a la iglesia, hermana. Y si su esposa no quiere ir a la iglesia, usted venga a la iglesia, hermano. El Señor va a declarar individualmente en el tribunal de Cristo lo que usted ha hecho para el Señor. Y no le digo, hermano, que si desobedece al Señor en diferentes maneras, usted se va al infierno, no. En una graduación, hermano, cuando se gradúan todos, no todos obtienen una medallita, ¿verdad? Solo los que son sobresalientes. Así es la obra del Señor, hermano. Y miramos más adelante, hermanos, ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y mire lo que le pide el Señor al pueblo de Israel. Ahora pues, Israel, dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero como nosotros leemos la historia, Israel era rebelde, hermano. Pero el Señor en su amor lo cuidaba. Amén. El Señor en su misericordia, hermano, le daba tras oportunidad y oportunidad, y le seguía dando la oportunidad. Porque el amor de Dios, hermano, sobreabunda más que una desobediencia a Dios. Y esto, hermano, es algo importante hoy en día. Por eso preguntaba: ¿cuántos amamos al Señor? Y todos, amén. ¿Cuántos aman a su vecino? Es difícil, ¿verdad, hermano? El que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Al igual, hermano, que amar al Señor, el mandamiento encierra, y por ende tenemos que amar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos unánimes. ¿Ama usted a todos los hermanos de la iglesia? ¿O solo le da la mano a 10 y a otros 10 no? Amor al Señor, obediencia al Señor, es un mandato, hermano, poder amar al Señor por sobre todas las cosas. Y allí mismo, hermano, en el 11.1, Deuteronomio 11.1, mire lo que dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Qué? ¿Un día? Todos los días, hermano. Poder guardar al Señor los mandamientos, los decretos, las ordenanzas. ¿Creen que congregarse es un mandato del Señor? ¿Nos congregamos todos los días o solo 2 días? Y hoy en día, hermano, le llaman domingueros a unos, o santaceneros, dice, solo a la Santa Cena llega. Estar en la presencia del Señor, hermano, es amarle de corazón. Y para tener una entrega a Dios, hermano, hay que amar al Señor primero. Ese es el elemento primordial que traigo en esta mañana: amor y obediencia. Las dos van agarradas de la mano. En el libro de Daniel, Daniel hace una oración. Daniel 9.4, Daniel capítulo 9, versículo 4. Dice su palabra:
y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, ¿verdad? Y guardan tus mandamientos. El Señor tiene misericordia, hermano, ¿con quién? Con los que le aman. Una oración de Daniel. Ahora miremos la oración de Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. La misma oración, ¿verdad? El mismo amor por el Señor. Usted se pregunta: ¿por qué Dios tiene misericordia de mí? Porque usted le ama. Pero hermanos, a veces somos mucho en palabras de amar al Señor, pero las acciones hablan otra cosa. No es lo mismo hablar que accionar. Es muy diferente, hermano. El Señor daba eso a estos dos hombres grandes, hermano. Salmo 18:1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuántos se fortalecen en el Señor? ¿Cuántos hermanos han estado tristes y de la nada se ponen a orar y el Señor le da fuerza y se levanta más alegre? Amar al Señor es buscarle todos los días, hermano. No solo un día. Es buscar, hermano, todos los días constantemente lo que el Señor ha hecho. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano ¿qué? Me buscan. Aquí estamos temprano, ¿verdad? Aquí buscamos al Señor, hermano, y lo encontramos al Señor. Pero note eso: yo amo, dígalo sin miedo, a los que me aman. Yo amo a los que me aman. El Señor, hermano, conoce el corazón de cada uno. Y el Señor por eso daba la parábola del trigo y la cizaña, amén. Y los dos están juntos. Al final comentaba yo en la iglesia de Cabañitas, y todos se me quedaron viendo mal, porque yo les dije: todos de la iglesia, algunos se van a quedar. Y es la realidad. ¿En qué etapa está usted? ¿O es trigo o es cizaña? Cuando el Señor arrebate su iglesia, hermano, va a arrebatar los creyentes en Él, los que han creído en Jesucristo, y los que se queden fueron los religiosos que amaban al Señor de lengua, que amaban al Señor de palabras, pero sus acciones, hermano, no mostraron frutos dignos de arrepentimiento. Eso es tener una entrega a Dios. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos, dice, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Señor lo dice. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. De poder amar al Señor. Y es que muchas veces, hermano, le mueve un sentimiento, una emoción. No importa cuánto se congregue, hermano, no importa cuánto pase al frente a cantar, no importa si da 1000 de diezmo, 1000 de ofrendas. Si usted no ama al Señor, no se irá con el Señor. ¿Le han predicado eso? Es amor al Señor, hermano. Judas anduvo entre los 12, amén. Judas compartió con el Señor, comió con el Señor, era igual que los 12, pero interiormente no era del Señor. Amemos al Señor. Eso es del Antiguo Testamento, la ordenanza que Dios ha dado. ¿Es así en el Nuevo Testamento, hermano? Sí, hermano. Mire lo que dice Pablo en 1 de Corintios 16:22. El apóstol Pablo da esta palabra, hermanos. 1 de Corintios 16:22.
Ya lo vamos a leer. Miren lo que dice este hombre. El que no amare al Señor Jesucristo, sea que anatema. ¿Sabe qué es anatema? ¿Alguien sabe qué es anatema? Maldito. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. El Señor ya viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Amén. El Señor ya viene, hermano. Su venida está cerca, como cuando Pablo dijo, el Señor ya viene. Y el problema es que si nos aburrimos de esperarlo y el Señor viene, hermano, como las 10 vírgenes, se va a quedar. Los que aman al Señor, hermano, muestran esos frutos de poder amarle en todo, de poder servirle en todo. Eso, hermano, es algo fundamental. Quiero analizar un poco, hermano, una historia de los discípulos con el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, después de la resurrección, después de haber muerto en la cruz, le da una ordenanza a sus discípulos en Mateo 28:16. El Señor les dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Señor les da, hermano, esta pequeña ordenanza. Es una orden directa del Señor. Pero vamos ahora, hermano, a ver la historia si en realidad los discípulos obedecieron a Dios. Pero antes de que el Señor Jesús le dijera eso a los discípulos, miremos la historia de Pedro. El hermano Demetrio me dijo que hablara de Julia también. Pero es Pedro, hermano, el apóstol. Miremos qué dice Mateo 26:33. Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Miremos el 35, más adelante. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ustedes saben la historia que pasó, ¿verdad? Pedro lo negó 3 veces. Pedro amaba al Señor de palabras ahí. El Señor le dijo: ¿de verdad, Pedro, me amas? De cierto te digo que mañana me vas a negar 3 veces. Es que el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros, hermano. Pero Pedro fue restaurado en amor. ¿Qué pasa si Pedro, hermano, niega al Señor y se aparta del Señor? ¿Sería realmente hijo de Dios? No. Pero como amaba al Señor, el desobedecer al Señor, hermano, le llevaba más a acercarse al Señor. Algunos creen que cuando uno desobedece, le da vergüenza acercarse al Señor. Amén. Cuando uno peca, hermano, le da vergüenza acercarse al Señor. Pero es cuando el Señor quiere que usted vuelva más. Miramos la historia del hijo pródigo. Cuando llegó no lo desecharon, le dieron lo mejor. Él se había perdido, pero cuando regresa, hermano, le dieron todo lo mejor. Así es el Señor Jesucristo. Y miramos la promesa de Pedro al Señor Jesús. Después de eso, el Señor los manda al monte de Galilea. Y ahora miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo: aquí hermano, ya están en el monte, esperando al Señor. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, dice. Se aburrió de esperar al Señor. No es difícil esperar al Señor, hermano. Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Ven cómo los discípulos siguen a un líder? Pedro era un líder, hermano. Y como los otros estaban flojos también, siguieron a Pedro. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El fracaso del amor por no obedecer al Señor. No obedecieron al Señor, hermano, y se fueron a pescar. ¿Y qué pasó? No pescaron nada. Miremos más adelante.
allí mismo en Juan. En el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, toda la noche queriendo pescar, hermano, y no encontraron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Jesús, en la playa. Ustedes saben que el Señor caminó sobre las aguas, ¿verdad? Él podía andar donde Él quisiera. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos, hermano, se les dio un mandato, pero no obedecieron al Señor. Y cuando el Señor llega ya resucitado, no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No. El Señor ya sabía que no habían pescado nada. Y me imagino que entre frustración y enojo le respondieron no, porque no sabían que era el Señor Jesús. Versículo 6. Y Él les dijo, aquí viene la restauración del amor. ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús con aquel desobediente? Le castiga, ¿me? Le pudo haber castigado si Él quisiera. Pero viene la restauración del amor y les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, dice, por la gran cantidad de ¿qué? De peces. ¿Pero por qué sacaron peces? Porque obedecieron al Señor. ¿Qué pasa si Pedro no obedece al Señor y no la echa a la derecha? No saca peces. ¿Ven la clave, hermanos, de amar al Señor? Y usted se pregunta: ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué fracaso tanto? ¿Por qué tomo decisiones y todo me va mal? Es que no obedece al Señor. Muchas veces, hermano, el Señor nos pone su bendición enfrente y desviamos, queremos más. No nos conformamos con lo que Dios en su voluntad nos ha regalado. Todos, hermano, somos creados para buenas obras. Todos, hermanos, nosotros somos creados para servir al Señor, para amar al Señor, para dar el ejemplo a los líderes demás de la iglesia. ¿Ven cómo siguieron a Pedro? Si el hermano pastor se va de la iglesia, me imagino que muchos se van a ir. Porque hay gente, hermano, que sigue a hombres y no a Dios. Hay personas, hermano, que siguen a los hombres y no al Señor Jesucristo. Creer en el Señor, hermano, es darle gracias por su sacrificio. Por ese sacrificio, hermano, en la cruz que Él hizo, que ni su esposo ni su hijo lo harán, solo el Señor Jesús pudo. Solo el Señor Jesús. Qué lindo el Señor, hermano. Eso es hermosura del Señor, hermano. Poder decirle a los discípulos: no han comido, pues me da igual porque desobedecieron. Pero el Señor dice: echad la red a la derecha. Y miren que no podían sacar. La atarraya sería, hermanos, de muchos peces. La bendición, hermano, de muchos peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿sabe quién es ese Juan? El discípulo amado. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Ahora sí creían en Dios. ¿Verdad que al principio no lo conocían? Y después dicen: es el Señor, es Jesús. Cuando oyó que era el Señor, miren, Pedro lo que hizo: se ciñó la ropa, porque de seguro no llevaba mucha ropa encima. Se la puso de nuevo y se echó al mar. Arrepentido ese hombre, porque sabía que había desobedecido al Señor. Y es que Pedro, hermano, siempre fue metido en la obra del Señor, pero él siempre aprendió a obedecer al Señor. Mire qué bonita esa historia. Solo sabe que es el Señor, y usted imagíneselo cómo se tiró del barco hacia el mar
Tal vez abrazar al Señor y decirle: Padre, perdóname por no haberte esperado en el monte. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a orar y los dejó allí? ¿Verdad que ellos oraron también? Su palabra dice que se durmieron. Son mandatos, hermanos, directos del Señor. Imagínense que ellos miraron al Señor cara a cara. Y cuando nosotros, hermanos, en la Biblia se nos dice que no dejemos de congregarnos, no obedecemos. Así como está la iglesia ahorita, hermano, todos los días, qué hermoso verla. Así como está ahorita, hermano, todos los días, servir al Señor. Hay una frase de Spurgeon que dice: aquel creyente que se aburre de adorar al Señor no irá al cielo, porque en el cielo va a ser adoración total. ¿Le gusta cantarle al Señor? Al cielo irá a cantar, hermano. Allá vamos a ir a servir al Señor, pero bienaventurado el que creyó y no vio. Usted y yo. ¿Cree en el Señor Jesucristo, hermano? De corazón. ¿Creemos en el Señor Jesucristo de corazón? Si hay quienes que creen en su mente, pero su corazón hay inseguridad, no tenga esa inseguridad. El Señor le ama. El Señor le llama. ¿Le fallaste al Señor? Ven de nuevo. El Señor hará esa enorme bendición. Mire más adelante el 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Es que pesaba, hermano. Pues no distaban de tierra sino como 200 codos. El 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El 10. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún así, siendo tanto, la red no se rompió. 12. Les dijo Jesús: venid y comed. Mire quién les sirvió la comida. ¿Quién fue? El Señor Jesús. ¿Merecían eso los discípulos? No lo merecían. ¿Merece usted que el Señor le ame? No lo merecemos. No merecemos nada. Nosotros merecíamos, hermano, el infierno. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted tiene que sentirse miserable, como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy prometemos al Señor y mañana no lo cumplimos. Así somos. Pero el Señor, en su misericordia, venid y comed, le sirvió. El Señor vino a servir, a salvar. ¿Podemos hacer eso nosotros, hermano? ¿Qué pasa si un hermano le ofende a usted? El hermano viene, le pide perdón, usted lo perdonó, pero ya no lo quiere ver. No es así. ¿Se imagina que tuviéramos el mandato, hermano, de lavarle los pies a sus enemigos? ¿Lo haría? Lo pensaríamos 2 veces, ¿verdad, hermano? Porque así somos. Y los discípulos se atrevían, y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. El 13. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pecado. 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El 15. Cuando hubieron comido, aquí viene una historia espectacular, hermano. Después de que están llenitos y todo, viene el Señor Jesús y llama a Pedro. Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, le dice: ¿me amas más que a estos? ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo que lo amaba, verdad? Que le iba a seguir hasta la muerte, pero lo negó 3 veces. Y viene el Señor y lo confronta de nuevo y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
El Señor le dice: apacienta mis corderos. Apacentar es dar de comer. Palabra del Señor. El 16. Y otra vez más el Señor volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahí es diferente. ¿Verdad que es diferente? Vamos al 17. Y por tercera vez, ¿por qué creen que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro? Porque él lo negó 3 veces. Miren que este versículo, hermano, me dio tristeza. La primera vez que lo leí yo lloré porque yo creí que era Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces dice Pedro que se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. ¿Qué pasa si Pedro le hubiera dicho: Señor, yo te amo hasta el fin del mundo? El Señor le dice: hipócrita. Pero no le dijo así. Pedro lo amaba, hermano. Todos los discípulos lo amaban. La gran cosa, hermano, el centro de esto es que el Señor nos conoce ya. Eso es lo grande, hermano. El Señor le conoce. Señor, tú lo sabes todo, le dice Pedro. Yo creo que tragó hondo el pan y el pescado ese tipo, hermano, porque estaba el Señor enfrente de él. Simón, hijo de Jonás, por tercera vez: ¿me amas? Y en esta mañana el Señor nos dice: ¿me amas? ¿Amamos al Señor, hermano? Es que cuando uno desobedece, uno fracasa. Alguien que tenga experiencia lo sabe. El desobedecer a Dios es fracasar, hermano. Y es que es muy duro, hermano, porque su amor a Dios fracasa cuando usted desobedece, así de simple. Su amor a Dios fracasa cuando usted desobedece. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Miren lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Sabe qué es eso? Es obedecer. Obedecer a Dios. Ese es el que me ama, dice. ¿Amamos al Señor, hermano? Cada cosa, hermano, que la Biblia declara es para obedecerla. Leemos su palabra, hermano, pero decía un hermano ya tiempos en una iglesia pentecostal, leía la Biblia, dice, y cuando encontró el diezmo, se saltó la siguiente hoja. Obedecía en todo, hermano, pero no le gustaba diezmar al Señor. Y si salimos, hermano, a pensar en las historias cuando el Señor Jesús predicaba con sus discípulos, y recuerdan que se le presentó un joven rico, y este joven rico venía perfecto, dice la Biblia, y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: guarda mis mandamientos. ¿Verdad que así fue? Quienes han leído esa historia saben. Y el rico le responde: Señor, todos los mandamientos he guardado yo. No he robado, no he hurtado, no le he deseado el mal a nadie. Te amo, Señor, y todo. Pero viene el Señor y le dice: te falta una cosa. ¿Qué es, Señor? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabe qué hizo el joven rico? Se fue triste. ¿Cree que amaba al Señor? No amaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no ama a su hermano, no conoce a Dios.
porque Dios es amor. ¿Verdad que así es? Así es, hermano, su palabra. El Señor, hermano, nos da ese montón de historia para aprender de Él. Pablo, hermano, si quiere alguien que le diga, pucha, hermano, pero yo no soy puro, yo fallo diariamente, bienvenido a la iglesia. Todos fallamos, hermano. ¿Quién es perfecto aquí? Levante su mano. ¿Quién no peca? Nadie, ¿verdad? El Señor escogió lo débil. El Señor escogió la basura que yo era, hermano, del mundo. Algún tiempo, hermano, si Dios me permite la oportunidad, les contaré un testimonio de mi vida. Pero ahora que estoy en el Señor, qué bendición, hermano. Estuve a punto de morir algunas veces, pero el Señor dijo, no, este tiene que ir a predicar un domingo allá a Sinaí. Aquí estoy. Que el Señor lo conoce todo, hermano. El Señor sabe todo. El Señor sabe lo que usted está pensando ahorita, si en la novela, en el fútbol, en todo, hermano. Pero hay quienes, hermano, que cuando vienen a la iglesia se derraman en el Señor. Con un simple himno que cantemos lloramos, porque es palabra del Señor aquí, hermano. Oh, tu fidelidad es grande. Aunque usted es infiel y yo soy infiel, el Señor es fiel. El Señor permanece fiel, hermano, siempre. Amén. ¿Cómo podemos tener una entrega total a Dios? Amando al Señor y obedeciendo al Señor. ¿No se le olvidan esas dos cualidades? Amando al Señor y obedeciendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. ¿Qué pide Jehová a Israel? Todo eso. ¿Qué pide Jehová ahora a nosotros hoy en día? Lo mismo. Tengamos mucho cuidado muchas veces. Y mire, hermano, el final de amar y obedecer al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18, para terminar. Toda la obediencia y amor al Señor le va a llevar a eso. De cierto te digo, le dijo a Simón Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. El 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. La obediencia, hermano, a Dios le lleva a morir por el Señor. ¿Está dispuesto a morir por el Señor? ¿Estamos dispuestos, hermano, a morir por el Señor? ¿O vamos a ser como Pedro, como muchos de los apóstoles, cuando crucificaron al Señor, hermano, no estaban ahí? Pero ellos habían prometido estar ahí, amén. Pero no estaban ahí, solo estaba la prostituta, María y Juan. ¿Y los demás dónde estaban? La prueba del amor, hermano. Esa es la prueba del amor. Y para terminar, hermano, lo que acontece hoy en día, lo que se está viviendo en diferentes países como Nicaragua, que la gente ha blasfemado de una manera grandísima. ¿Sabe qué están haciendo en Nicaragua ahorita? Ahorita solo están con los católicos. Dios les salve a ellos. Amén. Pero la gente, hermano, no quiere que nadie crea en el Señor Jesucristo, y lo que hacen es que consiguen una estatua, una imagen del Señor y le empiezan a orinar. Y es por eso, hermano, que debemos de dar gracias a Dios que aquí en Honduras nos permiten alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Porque no sabemos, hermano, el día de la persecución, si la iglesia va a estar así. En pandemia, hermano, ¿cuántos sabían? Cuando estaba el coronavirus, ahí muchos hermanos se enfriaron porque no confiaban en el Señor. Mas aquel que ama al Señor y muere en enfermedad sabe que ha pasado de muerte a vida. Amén. Mas ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Que Cristo, hermano, vive en su corazón. Que el Espíritu Santo le lleve a amarle más cada día, hermano.
Levántese todas las mañanas y dígale: Señor, te amo, Padre, porque hoy comí, porque ayer comí. Muchos en San Pedro, hermano, en los bordos esperan una tortilla que usted tiene y yo tengo. Allí es donde entramos el amor del Señor. El Señor nos bendice. El Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros. Y ese versículo, hermano, siempre tengámoslo presente, el primero que leímos, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, hermano. Hasta que usted esté en cama, inválido, enfermedad y todo, no venga a la iglesia, pero mientras tanto, sirva al Señor con fuerza. Y si ha perdido la vista, un hermano que le traiga a la iglesia, amén. Pero que venga a glorificar el nombre del Señor. El Señor ya viene, hermano. El Señor ya viene, hermano. Y me voy a alegrar mucho verlos a todos, a ustedes, allá con el Señor, amén. Es una alegría para mí, hermano, poder exponer su palabra y poder no solo que ustedes, hermanos, reciban, sino yo también. Es que cuando un hermano se sube acá, es el Señor, no soy yo. Es el Señor, hermano. Miren que traigo un bosquejo aquí, pero no digo nada de eso. Es el Señor, hermano. No sé de dónde salen esas palabras, pero es el Señor que ayuda. Y esa es una enorme bendición, hermano. Amemos al Señor, que quede en nuestros corazones amar al Señor y obedecer al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración, Señor, con cada uno de los hermanos. Poder, Señor, aprender de tu palabra y poder saber, Señor, que aún en la desobediencia, Padre, tú me amas. Tú nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en esa etapa donde te busquemos más, Señor, diariamente, día a día, Señor. Que amemos tu obra, que amemos, Señor, tus estatutos, tus mandamientos, Señor. Que te sirvamos y te adoremos de corazón siempre, hasta el día de tu venida, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos en esta mañana, Señor. Y aquel Padre que todavía no te ha recibido en su corazón, que tú puedas hacer la obra en este día, Señor. Que tú puedas darle el privilegio, Señor, de poder aceptarte y poder estar preparado, Padre. Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas, Señor, tus misericordias. Cada mañana, Padre. Bendiga lo que resta del culto, Señor. Y despuesito, Señor, despídenos tranquilos a nuestros hogares, Padre. Bendice esta obra, Señor, en amor, en obediencia, en dedicación, Señor, en palabra, Padre, que tú puedas ayudar a exponer tu palabra de la mejor manera, Señor. Gracias, Padre, por este enorme privilegio de poder estar aquí. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén.